Bienvenidos a Inteligencia Artificial Educativa, el espacio para explorar, cómo la IA está cambiando la forma en que aprendemos. Exacto. Hoy vamos a profundizar en algo fundamental, los principios éticos que deberían guiar cómo desarrollamos y usamos la IA en la educación. Es un tema clave. Tenemos un montón de ideas sobre cómo sacarle el máximo provecho a la IA en la educación, Sí. pero también sobre cómo sortear los desafíos que inevitablemente van a surgir. Claro. Nuestra misión en esta inmersión es comprender esos principios, analizar los riesgos y, descubrir cómo podemos asegurarnos de que la IA sea una fuerza positiva en la educación. Exacto. Y creo que lo primero que tenemos que entender es que la IA en la educación no es simplemente una herramienta tecnológica neutral. Su impacto potencial en cómo aprendemos, enseñamos y evaluamos es tan grande, ¿no? Que debemos abordarla con una comprensión clara de los valores y principios que deben guiar su implementación. Totalmente. Y para empezar a pensar en esto, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de usar la IA de forma responsable en la educación? ¿Cuáles son las posibles trampas si no se usa bien? Bueno, pues hay muchas. ¿Quién es responsable de asegurarse de que la guía educativa realmente mejore las cosas? Y quizás lo más importante, ¿cómo podamos protegernos de cualquier posible consecuencia negativa? Ya seamos estudiantes, educadores o padres. Claro, son preguntas muy importantes. En esta inmersión vamos a analizar los pilares éticos, los riesgos más importantes, las estrategias para un uso seguro y las habilidades de pensamiento crítico que necesitamos en esta nueva era, De acuerdo. la era de la inteligencia artificial educativa. Exacto. Y yo creo que un buen punto de partida es examinar esos principios éticos que deberían ser la brújula, ¿verdad? Para quienes desarrollan e implementan la IA en la educación. Diversas organizaciones han propuesto lineamientos y, aunque los detalles pueden variar, hay un núcleo de ideas que se repiten. Genial, entonces empecemos por la beneficencia. La idea central es que la IA educativa debe usarse para el bien común, para impulsar el bienestar de todos los involucrados en el proceso de aprendizaje. Suena bien, ¿verdad? Bueno, fantástico. Pero, ¿cómo se traduce esto en el día a día de un aula o de un entorno de aprendizaje en línea? Pues mira, lo fascinante de la beneficencia aplicada a la IA educativa es que nos obliga a ser proactivos. No basta con que la IA no haga daño, sino que debe buscar activamente mejorar la experiencia educativa. Pensemos en cómo la IA podría personalizar el aprendizaje para que cada estudiante avance a su propio ritmo. Cómo podría identificar áreas donde un estudiante está teniendo dificultades y ofrecer apoyo específico. O incluso cómo podría liberar a los educadores de tareas administrativas repetitivas para que puedan dedicar más tiempo a la interacción significativa con sus alumnos. Eso suena realmente bien. ¿Verdad? Y hablando de no hacer daño, el principio de no maleficencia es igual de importante. Por supuesto. Se trata de asegurarnos de que la IA no se use de manera que cause daño, ya sea a un estudiante en particular o al sistema educativo en general. Exactamente. La no maleficencia nos exige mucha cautela, ¿no? Ante las posibles consecuencias negativas de la IA educativa. Por ejemplo, ¿podría un sistema de tutoría inteligente desmotivar a un estudiante si sus errores son señalados de forma insensible? ¿Podría la recopilación masiva de datos de aprendizaje comprometer la privacidad de los estudiantes? Este principio nos recuerda que la seguridad y el bienestar de los usuarios deben ser siempre una prioridad. Totalmente. Y luego llegamos a la justicia y equidad. Un principio que me parece especialmente importante en la educación, donde la igualdad de oportunidades es un objetivo clave. Claro. La guía educativa debería ser imparcial y no discriminar a ningún estudiante por su origen, capacidades o cualquier otra característica. Pero, ¿cómo nos aseguramos de eso si los datos con los que se entrena la IA pueden reflejar desigualdades que ya existen en nuestra sociedad? Este es un desafío crítico. Si alimentamos a los sistemas de IA con datos que contienen sesgos, por ejemplo, datos de rendimiento académico que reflejan desigualdades socioeconómicas, la IA podría aprender a perpetuar e incluso amplificar esas desigualdades. Podríamos ver sistemas que ofrecen menos recursos o retroalimentación de menor calidad a ciertos grupos de estudiantes. Lograr la justicia y la equidad requiere un esfuerzo consciente por identificar y mitigar estos sesgos en los datos y en el diseño de los algoritmos. Eso es clave. Y la transparencia y explicabilidad también son esenciales. Por supuesto. Necesitamos entender, al menos de forma general, cómo funcionan los sistemas de IA educativa, especialmente aquellos que toman decisiones que afectan el aprendizaje o la evaluación de los estudiantes. Totalmente. La opacidad de algunos sistemas de IA, particularmente aquellos basados en lo que llamamos aprendizaje profundo, puede ser un problema.
Si no podemos entender cómo un sistema de IA llega a una determinada conclusión sobre el rendimiento de un estudiante o recomienda un determinado recurso, se vuelve difícil confiar en él, identificar posibles errores o sesgos y responsabilizar a alguien si las cosas van mal. Imagina un sistema que califica automáticamente ensayos. Si no entendemos los criterios que utiliza, ¿cómo podemos asegurarnos de que sea justo? Claro, entonces tiene mucho sentido. No. Y hablando de responsabilidades, ese es precisamente el siguiente principio, la responsabilidad. Debe quedar claro quién es responsable de las acciones y decisiones que toma la IA educativa. Exacto. Esto se vuelve particularmente complejo cuando hablamos de sistemas que operan de forma, digamos, semiautónoma. Efectivamente. Establecer líneas claras de responsabilidad es fundamental. Es el desarrollador del software de IA, la institución educativa que lo implementa, el maestro que lo utiliza en su clase. Necesitamos marcos éticos y posiblemente legales que definan estas responsabilidades para evitar que nadie rinda cuentas en caso de problemas. Totalmente. La privacidad y seguridad son, por supuesto, preocupaciones centrales en cualquier ámbito digital. Claro. Y la IA educativa no es una excepción, dado que maneja una gran cantidad de datos sensibles sobre los estudiantes. Sin duda. La IA educativa tiene la capacidad de recopilar, analizar e inferir una gran cantidad de información personal sobre los estudiantes, su progreso, sus preferencias de aprendizaje, incluso sus emociones. Proteger la privacidad de estos datos y garantizar su seguridad contra accesos no autorizados es crucial para mantener la confianza de los estudiantes y sus familias. Absolutamente. Y finalmente llegamos al principio de autonomía y control humano. Debemos asegurarnos de que los educadores y los propios estudiantes mantengan un cierto nivel de control sobre cómo se utiliza la IA en el proceso educativo y tener la capacidad de anular las decisiones automatizadas, especialmente en situaciones importantes. Este principio subraya la importancia de que la IA sea una herramienta al servicio de los humanos y no al revés. Los maestros deben tener la posibilidad de adaptar o incluso ignorar las recomendaciones de un sistema de IA si consideran que no son adecuadas para un estudiante en particular. Mantener la supervisión y la capacidad de intervención humana es esencial para garantizar que la IA se alinee con los objetivos pedagógicos y los valores humanos. Perfecto. Hemos repasado los principios éticos fundamentales. Ahora, es crucial que hablemos de los riesgos y desafíos concretos que plantea el uso de la IA en la educación. Y uno de los más sutiles es el sesgo algorítmico, del que ya hemos hablado un poco. Lo que me parece interesante sobre el sesgo algorítmico en la educación es cómo las predisposiciones, a menudo inconscientes, que existen en los datos con los que se entrena un sistema de IA, pueden infiltrarse y multiplicarse a través del algoritmo. Imagínate un sistema de tutoría de idiomas entrenado principalmente con grabaciones de hablantes nativos de una región específica. Podría tener dificultades para entender o proporcionar retroalimentación precisa a estudiantes con acentos diferentes, ¿no? No por una falta de capacidad del estudiante, sino por la limitación en los datos de entrenamiento del sistema. Es un punto muy importante. Y esto se complica aún más por la falta de transparencia de algunos de estos sistemas. Si no podemos ver dentro de la caja negra del algoritmo y entender cómo llega a sus conclusiones, ¿cómo podemos siquiera sospechar o corregir estos sesgos? Exacto. La complejidad de los modelos de aprendizaje profundo a menudo los convierte en sistemas opacos. Esta falta de transparencia dificulta enormemente la tarea de auditar y asegurar la equidad de sus decisiones. Si un sistema de IA califica la creatividad de un estudiante como baja, pero no podemos entender los criterios precisos que utilizó, ¿cómo podemos estar seguros de que no está infravalorando formas de expresión diferentes o menos convencionales? Claro, claro. Otro desafío importante que debemos considerar es el posible desplazamiento laboral para los educadores. A medida que la guía se vuelve más capaz de automatizar ciertas tareas, existe la preocupación de que algunos roles tradicionales en la educación puedan volverse obsoletos. Bueno, yo creo que aquí es importante entender que la IA no necesariamente tiene que significar la eliminación de empleos, sino más bien una transformación de las tareas. Los maestros podrían pasar menos tiempo calificando trabajos rutinarios y más tiempo dedicándose a la tutoría personalizada, al desarrollo de currículos innovadores o a abordar las necesidades socioemocionales de sus estudiantes. La clave está en la adaptación y la formación continua de los educadores. Totalmente. Y luego está el potencial uso malicioso de la IA en el contexto educativo. Sí. Aunque pueda sonar a ciencia ficción, debemos considerar los riesgos, como la creación de deepfakes que podrían utilizarse para el ciberacoso o la difusión de información falsa dentro de un entorno de aprendizaje. Este es un riesgo emergente que requiere nuestra atención.
La capacidad de la IA para generar contenido sintético cada vez más realista plantea desafíos en términos de verificación de la información y protección contra el engaño. Necesitamos educar a los estudiantes sobre cómo identificar este tipo de manipulaciones y desarrollar herramientas para detectarlas. Es fundamental. La cuestión de la privacidad y vigilancia también es muy relevante en la educación digital, donde las plataformas de aprendizaje en línea y las herramientas de IA recopilan grandes cantidades de datos sobre los estudiantes. Lo que me parece fascinante aquí es la cantidad de información que se puede inferir del análisis de los datos de aprendizaje. No solo se registra el progreso académico, sino también los patrones de interacción, las preferencias de aprendizaje, incluso las señales emocionales a través del análisis de video o audio. Es crucial establecer límites claros sobre qué datos se recopilan, cómo se utilizan y durante cuánto tiempo se conservan para proteger la privacidad de los estudiantes. Sin duda. También se advierte sobre el peligro de una dependencia excesiva de la IA, que podría, paradójicamente, debilitar las habilidades y el pensamiento crítico de los propios estudiantes. Efectivamente. Si los estudiantes se acostumbran a que la IA resuelva todos sus problemas o les proporcione respuestas instantáneas sin necesidad de esfuerzo cognitivo, corremos el riesgo de que no desarrollen plenamente su capacidad de análisis, resolución de problemas y pensamiento independiente. Es fundamental que la IA se utilice como una herramienta para potenciar el aprendizaje, no para reemplazar el esfuerzo y la reflexión del estudiante. Totalmente de acuerdo. Finalmente se señala que la IA podría amplificar la desigualdad existente en el sistema educativo si no se implementa de manera equitativa. Claro, si el acceso a las herramientas de IA educativa de alta calidad es desigual, o si estas herramientas están diseñadas de manera que benefician principalmente a ciertos grupos de estudiantes, podremos ver una profundización de la brecha educativa. Es fundamental que la implementación de la IA en educación se realice con un enfoque en la equidad y la inclusión. De acuerdo. Después de este análisis de los riesgos, pasemos a las estrategias que podemos adoptar para fomentar un uso responsable y seguro de la IA en la educación. Y el primer paso, sin duda, es la educación y concienciación. Absolutamente. Informar a los estudiantes, a los educadores, a los padres y a la sociedad en general sobre los principios éticos de la IA, sus posibles riesgos y beneficios y cómo utilizarla de manera responsable es fundamental para construir una cultura de uso ético y para que todos puedan tomar decisiones informadas sobre su interacción con estas tecnologías. La regulación y gobernanza también son cruciales. Necesitamos marcos regulatorios a nivel gubernamental e incluso institucional que guíen el desarrollo y la implementación de la IA educativa, protegiendo los derechos de los estudiantes y asegurando que se respeten los principios éticos que hemos discutido. Bueno, si consideramos la rapidez con la que avanza la tecnología de la IA, la creación de marcos regulatorios adoptables y relevantes es un desafío importante. Esos marcos deben fomentar la innovación al tiempo que establecen límites claros para proteger a los usuarios y garantizar un uso ético. La investigación en seguridad de la IA es otra área vital. Necesitamos invertir en investigación para desarrollar sistemas de IA educativa que sean más robustos, seguros y confiables, menos propensos a errores, sesgos o ataques maliciosos. Lo interesante de la investigación en seguridad de la IA educativa es que no se trata solo de proteger los datos, sino también de asegurar la integridad pedagógica de los sistemas. ¿Cómo podemos evitar que un sistema de tutoría inteligente proporcione información incorrecta o inapropiada? Buena pregunta. El diseño ético debe ser una prioridad. Las consideraciones éticas deben integrarse en todas las etapas del desarrollo de las herramientas de IA educativa, desde la concepción inicial hasta su implementación y uso en el aula. Esto implica que los desarrolladores de software educativo basado en IA deben trabajar en estrecha colaboración con educadores, psicólogos y expertos en ética para identificar y mitigar los posibles riesgos desde las primeras fases del diseño. Totalmente. La auditoría y evaluación periódica de los sistemas de IA educativa también son necesarias. Necesitamos mecanismos para revisar cómo están funcionando estos sistemas en la práctica, identificar posibles problemas o sesgos que puedan surgir con el tiempo y realizar las correcciones necesarias. Exacto. Los sistemas de IA aprenden y evolucionan con los datos que procesan. Por lo tanto, una auditoría continua es esencial para asegurar que sigan siendo justos, efectivos y alineados con los objetivos educativos. Fomentar la participación pública en las discusiones sobre la IA educativa es fundamental para asegurar que se tengan en cuenta las diversas perspectivas y preocupaciones de la sociedad. Claro. Esto incluye la voz de los estudiantes, los padres, los educadores y la comunidad en general. La IA tiene el potencial de transformar fundamentalmente la forma en que aprendemos y enseñamos, ¿no? Es crucial que estas transformaciones se realicen de manera transparente y con la participación activa de todos los stakeholders para asegurar que los resultados sean beneficiosos para todos. Y finalmente, la responsabilidad compartida es clave.
El uso ético y seguro de la IA en la educación no es responsabilidad exclusiva de los desarrolladores o de los gobiernos, sino que requiere el compromiso de todos los actores involucrados. Efectivamente. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en asegurar que la IA se utilice en la educación de manera que promueva el aprendizaje, la equidad y el bienestar de los estudiantes. Esto nos lleva al último punto de nuestra inmersión, la importancia del pensamiento crítico y la ciudadanía digital en la era de la IA educativa. En un mundo donde cada vez más información nos llega a través de algoritmos y donde la IA está integrada en muchas de las herramientas que utilizamos para aprender, la capacidad de cuestionar la información, de no aceptar ciegamente lo que nos presentan las pantallas, se vuelve más importante que nunca. Necesitamos enseñar a los estudiantes a verificar la información, a contrastarla con diferentes fuentes y a evaluar su credibilidad. También es fundamental desarrollar la capacidad de identificar sesgos, tanto en la información que consumimos como en los propios sistemas de IA educativa. Ser consciente de que los algoritmos pueden tener sesgos y que la información en línea puede estar manipulada es una habilidad esencial para navegar por el mundo digital de forma segura e informada. Proteger nuestra privacidad en línea y ser conscientes de cómo se recopilan y utilizan nuestros datos personales es otra competencia clave en este entorno digital. La ciudadanía digital responsable implica comprender los riesgos para nuestra privacidad y tomar medidas proactivas para proteger nuestra información personal en el contexto de las herramientas de aprendizaje en línea y las plataformas educativas. Y por supuesto, debemos aprender a ser responsables en línea, utilizando la IA y otras tecnologías de forma ética y respetuosa, evitando la difusión de información falsa o dañina y protegiendo la integridad de los entornos de aprendizaje digital. Ser un ciudadano digital responsable en el contexto de la IA educativa también significa utilizar estas herramientas de manera que promuevan el aprendizaje colaborativo, el respeto por las ideas de los demás y un entorno en línea seguro y positivo. Y finalmente debemos participar en el debate sobre las implicaciones éticas y sociales de la IA educativa. Claro. Contribuyendo a construir un futuro en el que esta tecnología se utilice para el bien común y para mejorar las oportunidades de aprendizaje para todos. Involucrarse en las discusiones sobre cómo se está implementando la IA en la educación, expresar nuestras opiniones y participar en la configuración de políticas y prácticas es fundamental para asegurar que esta tecnología sirva a nuestros valores educativos y a las necesidades de los estudiantes. Hemos cubierto mucho terreno hoy en esta inmersión profunda en la ética de la inteligencia artificial educativa. Queda claro que la IA tiene un potencial enorme para enriquecer la educación, pero también plantea desafíos éticos importantes que debemos abordar. Mantener un compromiso continuo con los principios éticos, mitigar los riesgos potenciales y fomentar el pensamiento crítico y la ciudadanía digital son pasos esenciales para asegurar que la IA se convierta en una fuerza positiva en el mundo del aprendizaje. Absolutamente. Y quizás la reflexión más importante es que la integración ética de la IA en la educación no es un destino, sino un proceso continuo que requiere diálogo, colaboración y un compromiso constante con los valores que queremos defender en nuestros sistemas educativos. Para cerrar esta conversación, te lanzo esta pregunta, oyente. Considerando todo lo que hemos explorado hoy, ¿cuál crees que es el aspecto más crítico que debemos tener en cuenta a medida que la IA se integra cada vez más en nuestras aulas y plataformas de aprendizaje? ¿Y qué acción específica crees que podrías tomar en tu rol como estudiante, educador o simplemente como ciudadano interesado para contribuir a un futuro de la vida educativa que sea ético y beneficioso para todos? Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en inteligencia artificial educativa.